La cinta sigue girando. Todas las maletas han aparecido ya. Los demás pasajeros de su vuelo recogieron las suyas y se fueron. Pero usted sigue ahí, parado frente a esa cinta vacía, mirando cómo gira y gira sin que su maleta aparezca. Y en ese momento, su mente empieza a hacer preguntas que no tienen respuesta todavía. ¿Dónde está? ¿Qué hago ahora? ¿A quién le hablo? ¿Me van a devolver mis cosas? Lo que haga en los próximos 5 minutos, determina absolutamente todo lo que viene después. Si hace lo correcto, su maleta puede aparecer en horas. Puede recibir dinero para comprar lo que necesita mientras espera. Y puede recuperar una compensación económica real por todo lo que vivió. Si hace lo incorrecto, puede perder su maleta para siempre. Puede no recibir ni un centavo. Y puede quedarse sin ninguna opción legal disponible. Hoy va a aprender exactamente qué hacer. Paso a paso. Palabra por palabra. Introducción, 0:45 a 1:30. Voz serena, firme, confiable. Bienvenidos a Aerocódigo Supremo. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más angustiantes que puede vivir un adulto mayor en un aeropuerto. El momento en que su maleta no aparece en la cinta de equipajes. Un momento que ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que la mayoría imagina. Un momento para el que casi nadie está preparado. Y un momento que tiene una solución clara y efectiva si usted sabe exactamente qué hacer. Quédese hasta el final. Porque lo más importante viene en los últimos minutos. Bloque 1, 1:30 a 9. Los primeros 5 minutos, lo más importante que debe hacer antes de hablar con nadie. Permítame comenzar con algo que es absolutamente fundamental entender desde el principio. Cuando su maleta no aparece en la cinta de equipajes, usted tiene un recurso que vale más que cualquier otra cosa en ese momento. Vale más que el tiempo que dedique a llamar a su familia para contarles lo que ocurrió. Vale más que buscar en internet qué hacer. Vale más que esperar a ver si la maleta aparece por arte de magia en la cinta. Ese recurso es el talón de equipaje. El recibo pequeño que le entregaron en el mostrador de check-in cuando despachó su maleta. Ese papel pequeño con un código de barras que muchos adultos mayores guardan sin prestarle mayor atención, y que en este momento se convierte en el documento más importante de todo su viaje. Búsquelo ahora mismo antes de hacer cualquier otra cosa. En su bolso. En su bolsillo. En la carpeta donde guarda sus documentos de viaje. Ese talón es la prueba oficial de que usted entregó una maleta. Es la prueba de que esa maleta debe estar en ese aeropuerto. Y es el documento sin el cual ninguna reclamación formal puede procesarse correctamente. Si no tiene ese talón, si lo perdió durante el viaje, no se desespere. Todavía puede hacer una reclamación. Pero va a ser significativamente más difícil y más lenta. Por eso en todos sus viajes futuros, guarde ese talón en el mismo lugar donde guarda su pasaporte. Siempre accesible. Siempre seguro. Lo segundo que debe hacer en esos primeros 5 minutos es verificar que está esperando en la cinta correcta. Esto parece obvio. Pero ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que imagina. Especialmente en aeropuertos grandes con múltiples cintas de equipaje funcionando simultáneamente. Un pasajero que llega cansado después de un vuelo largo, que camina rápido hacia la primera cinta que ve girando, puede estar esperando en la cinta equivocada durante 20 o 30 minutos sin saberlo. Verifique en el panel de información del área de equipajes que la cinta donde está esperando corresponde a su número de vuelo específico. No al origen del vuelo. Al número de vuelo exacto. Porque varios vuelos pueden venir del mismo origen y tener cintas diferentes. Lo tercero que debe hacer antes de acercarse a ningún mostrador es tomar fotografías. Fotografíe la cinta vacía con el reloj de su teléfono visible para documentar la hora. Fotografíe el panel de información mostrando su número de vuelo y la cinta asignada. Y fotografíe su talón de equipaje.
Esas 3 fotografías son su evidencia de que esperó el tiempo suficiente en la cinta correcta y que su maleta genuinamente no apareció. En cualquier reclamación formal posterior, esa evidencia tiene un valor enorme. Una vez que tiene su talón en la mano, ha verificado que está en la cinta correcta y ha tomado sus fotografías, ha llegado el momento de actuar. Y lo que hace ahora es lo más importante de todo. No salga del aeropuerto. Esto es fundamental. Absolutamente fundamental. Y es el error que cometen la mayoría de los adultos mayores cuando su maleta no aparece. Piensan que pueden ir al hotel, descansar y manejar la situación desde ahí. Que pueden llamar por teléfono a la aerolínea desde la comodidad de su habitación. Que no tiene sentido quedarse en el aeropuerto si la maleta no está. Pero salir del aeropuerto sin reportar la maleta perdida, es el error más costoso que puede cometer en esa situación. Porque una vez que usted abandona el área de recogida de equipajes, pierde acceso inmediato al personal que puede rastrear su maleta en tiempo real. Pierde la oportunidad de presentar su reclamación en el momento donde tiene más fuerza legal. Y en algunos aeropuertos, pierde ciertos derechos de compensación inmediata que solo están disponibles si la reclamación se presenta dentro del aeropuerto en las horas posteriores al vuelo. Quédese. Respire. Y diríjase al mostrador de equipajes de su aerolínea que está siempre ubicado dentro del área de recogida de equipajes. Generalmente tiene el logo de la aerolínea y dice Lost Baggage o Equipajes o Baggage Services. Bloque 2, 9 a 16:30. Las palabras exactas que debe decir en el mostrador, y lo que nunca debe decir. Llegó al mostrador de equipajes de su aerolínea. El agente le mira. Y usted tiene que decir algo. Lo que diga en ese momento, y como lo diga, determina el trato que va a recibir. El nivel de prioridad que le van a dar a su caso. Y las opciones que le van a presentar como solución. Lo primero que debe hacer al llegar al mostrador es entregar su talón de equipaje sin que el agente se lo pida. Póngalo sobre el mostrador inmediatamente. Eso comunica de manera no verbal que usted llegó preparado. Que tiene sus documentos en orden. Y que sabe lo que está haciendo. Luego diga estas palabras exactas: mi maleta no llegó en el vuelo número, que venía de, y llegó a las. Le entregué la maleta en el mostrador de check-in y tengo el talón de equipaje aquí. Necesito reportar formalmente el equipaje como no entregado y conocer mis opciones. Esa frase tiene varios elementos importantes que trabajan juntos. Primero da información específica, número de vuelo, origen, hora de llegada. Eso le dice a la gente que usted sabe exactamente de qué vuelo viene y que tiene la información correcta. Segundo, menciona el talón de equipaje que ya tiene en la mano. Eso demuestra que tiene la documentación necesaria y que está listo para proceder formalmente. Tercero, usa la palabra reportar formalmente. Esa palabra señala a la gente que usted entiende que existe un proceso oficial y que espera que ese proceso se siga correctamente. Y cuarto, pide conocer sus opciones. No espera pasivamente a que el agente le diga que puede recibir. Pregunta activamente. Y esa diferencia es enorme. Ahora le voy a decir lo que nunca debe decir en ese mostrador. Porque hay frases que debilitan su posición sin que usted lo sepa. Nunca diga no sé qué pasó con mi maleta. Eso comunica incertidumbre y le da a la gente más espacio para minimizar la situación. Nunca diga supongo que se perdió. La maleta no se supone que se perdió. No llegó. Hay una diferencia importante entre las dos afirmaciones que tiene consecuencias en cómo se procesa su caso. Y nunca diga está bien, ya llamaré desde el hotel. Eso cierra inmediatamente las puertas de las opciones de compensación inmediata que solo están disponibles si la reclamación se presenta en el aeropuerto. Una vez que el agente tiene su talón y ha verificado su información en el sistema, va a decirle una de varias cosas. Que su maleta está en el aeropuerto pero no fue procesada a tiempo y llegará en pocas horas. Que su maleta quedó en el aeropuerto de origen o de escala y llegará en el próximo vuelo disponible.
O que su maleta no aparece en el sistema y debe iniciarse una búsqueda formal. En cualquiera de estos tres casos, su siguiente pregunta debe ser siempre la misma. ¿Cuál es la compensación que me corresponde mientras espero mi maleta? Porque esa compensación existe en todos los casos. Y el agente nunca se la va a mencionar si usted no la pide. Bloque 3, 16:30 a 22:30. La compensación que le corresponde por ley, y que la aerolínea nunca le ofrecerá si no la pide. Llegamos ahora a algo que va a cambiar completamente la manera en que usted vive esta situación si alguna vez le ocurre. Cuando su maleta no llega, usted no está simplemente en una situación de inconveniencia que hay que aguantar pacientemente. Está en una situación donde la aerolínea tiene obligaciones legales muy específicas hacia usted. Obligaciones económicas reales. Que existen. Que están escritas en regulaciones internacionales. Y que la aerolínea está obligada a cumplir aunque nunca las mencione voluntariamente. La primera obligación de la aerolínea cuando su maleta no llega es proporcionarle lo que en la industria se llama compensación por necesidades inmediatas. Esto significa dinero real o un voucher para que usted pueda comprar los artículos de primera necesidad que necesita mientras espera su maleta. Ropa interior. Artículos de higiene personal. Medicamentos básicos si los necesita. Ropa adicional si va a estar varios días sin su maleta. El monto de esa compensación varía según la aerolínea y el país. Pero en la mayoría de los casos internacionales, puede ser de entre $50 y $150 para los primeros días. Y puede aumentar si la maleta tarda más en llegar. Pero escuche esto con mucha atención porque es absolutamente crítico. Esa compensación por necesidades inmediatas solo está disponible si usted la pide en el mostrador dentro del aeropuerto. No está disponible si usted se va al hotel y llama después. No está disponible si usted espera al día siguiente para reclamarla. Existe únicamente en ese momento. En ese mostrador. Mientras usted todavía está dentro del aeropuerto. La segunda obligación de la aerolínea es mantenerle informado sobre el estado de su maleta. No esperar a que usted llame. Informarle activamente. Y al presentar su reclamación formal, usted tiene el derecho de pedir un número de referencia de su caso, el nombre del agente que procesó su reclamación, y una confirmación escrita de que la búsqueda fue iniciada formalmente. Sin esa confirmación escrita, su reclamación existe solo verbalmente. Y verbal significa que puede desaparecer tan fácilmente como apareció. La tercera obligación de la aerolínea es más poderosa de lo que la mayoría imagina. Si su maleta no aparece en un plazo de 21 días, se considera oficialmente perdida. Y en ese momento usted tiene derecho a una compensación económica por el valor de la maleta y de su contenido hasta los límites establecidos por el Convenio de Montreal que en 2026 es de aproximadamente $1,700 por pasajero. Pero para llegar a esa compensación, necesita haber seguido el proceso correctamente desde el principio. Necesita tener el reporte formal presentado en el aeropuerto. Necesita tener el número de referencia de su caso. Y necesita haber guardado todos los documentos relacionados con su reclamación desde el primer momento. El sistema está diseñado para que los pasajeros que no saben esto, no lleguen nunca a esa compensación final. Porque se pierden en el proceso. Porque no tienen los documentos correctos. Porque no presentaron la reclamación dentro del aeropuerto en el momento correcto. Pero usted ahora sabe todo eso. Y ese conocimiento cambia completamente su posición en cualquier situación donde su maleta no llegue. Cierre parte 1, 22:30 a 24. Amigos, esto fue la primera parte de todo lo que necesita saber cuando su maleta no aparece en la cinta de equipajes. Aprendimos los primeros 5 minutos críticos y lo que debe hacer antes de hablar con nadie. Las palabras exactas que debe decir en el mostrador y lo que nunca debe decir. Y la compensación que le corresponde por ley que la aerolínea nunca le va a ofrecer si usted no la pide. En la parte 2 vamos a revelar algo igualmente importante.
¿Qué hacer en las horas y días siguientes si su maleta sigue sin aparecer? Cómo rastrear su maleta desde cualquier lugar del mundo. Y los pasos exactos para escalar su reclamación cuando la aerolínea no responde como debe. No se pierda la parte 2. Porque esa información puede ser la diferencia entre recuperar su maleta o perderla para siempre. Si este video le ha sido útil, suscríbase ahora mismo a Aerocódigo Supremo y active la campanita. Cada semana publicamos información que protege su dinero, sus derechos y su tranquilidad al viajar. Pasó la primera noche sin su maleta. Sin su ropa. Sin sus artículos personales. Sin sus medicamentos y los tenía ahí. Y con una promesa de la gente de la aerolínea de que iban a buscarla y que le avisarían pronto. Pero nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Nadie actualizó su caso. Y usted está ahí en su hotel o en casa de sus familiares, sin saber absolutamente nada sobre dónde está su maleta. Sin saber si alguien realmente la está buscando. Y sin saber qué puede hacer para que esto se resuelva. Lo que le voy a revelar en los próximos minutos es exactamente lo que debe hacer en esas horas y días siguientes cuando la aerolínea guarda silencio. Cómo rastrear su maleta usted mismo desde cualquier lugar. Y cómo presionar al sistema para que responda cuando prefiere ignorarle. Recordatorio parte 1, 0:45 a 1:30. Voz pausada y clara. En la parte 1 aprendimos los primeros 5 minutos críticos cuando la maleta no aparece en la cinta. Las palabras exactas que debe decir en el mostrador de equipajes. Y la compensación por necesidades inmediatas que le corresponde por ley y que solo puede reclamar dentro del aeropuerto en ese momento. Si todavía no ha visto la parte 1, el enlace está aquí arriba. Es fundamental verla primero porque todo lo que aprenderá hoy se construye sobre esa base. Pero si ya la vio, está completamente listo para lo que viene ahora. Bloque 1, 1:30 a 9. Cómo rastrear su maleta usted mismo, sin depender de que la aerolínea le llame. Permítame comenzar con algo que va a cambiar completamente la sensación de impotencia que muchos adultos mayores sienten cuando su maleta no aparece y la aerolínea guarda silencio. Usted no tiene que esperar a que la aerolínea le llame. No tiene que quedarse sentado esperando noticias que quizás nunca llegan. Tiene herramientas concretas para rastrear su maleta usted mismo. Para saber exactamente dónde está en cada momento. Y para presionar al sistema cuando el sistema no responde por voluntad propia. La primera herramienta que debe usar inmediatamente después de presentar su reclamación en el aeropuerto es el número de referencia que le dieron en el mostrador. Ese número de referencia no es simplemente un número para sus archivos. Es una clave de acceso al sistema de rastreo de equipaje de la aerolínea. Todas las aerolíneas internacionales importantes tienen un sistema de rastreo en línea donde usted puede ingresar ese número de referencia y ver en tiempo real el estado de su maleta. ¿Dónde fue registrada por última vez? ¿En qué aeropuerto se encuentra actualmente si aparece en el sistema? ¿Y cuál es el estado actual de su búsqueda? Para acceder a ese sistema, vaya al sitio web oficial de la aerolínea. Busque la sección de equipaje perdido o rastreo de equipaje. Ingrese su número de referencia y el apellido que aparece en su reserva. Y en pocos segundos va a ver toda la información disponible sobre su caso. Si el sistema muestra que su maleta fue localizada en un aeropuerto específico, eso es una excelente noticia. Significa que existe. Que fue encontrada. Y que está en proceso de ser enviada hacia usted. Pero no confíe simplemente en que el proceso va a ocurrir automáticamente. Llame inmediatamente al centro de atención al cliente de la aerolínea con su número de referencia en la mano y confirme que el proceso de envío hacia su destino actual fue iniciado formalmente. Si el sistema muestra que su maleta no aparece en ningún aeropuerto del sistema, eso significa que la búsqueda está activa pero todavía no hay resultados concretos. En ese caso hay algo adicional que puede hacer que muy pocos pasajeros conocen. La mayoría de las aerolíneas internacionales están conectadas a un sistema global de rastreo de equipaje llamado World Tracer.
Es una base de datos compartida entre más de 400 aerolíneas de todo el mundo donde se registran las maletas perdidas y las maletas encontradas sin dueño conocido. Cuando una aerolínea encuentra una maleta sin identificación clara, la registra en World Tracer. Y cuando un pasajero reporta una maleta perdida, su descripción también entra en World Tracer. Si su maleta y una maleta encontrada tienen características coincidentes, el sistema las conecta automáticamente. Y esa conexión puede resolver su caso en horas aunque su maleta haya terminado en el aeropuerto equivocado del otro lado del mundo. Para asegurarse de que su caso está correctamente registrado en World Tracer, pregúntele directamente al agente cuando presente su reclamación: ¿mi caso va a ser registrado en World Tracer? Esa pregunta demuestra que usted conoce el sistema. Y en muchos casos, hace que el agente procese su caso con mayor cuidado y mayor detalle. La segunda herramienta que puede usar para rastrear su maleta de manera independiente existe desde hace relativamente poco tiempo y está cambiando completamente la manera en que los viajeros manejan el equipaje perdido. Son los rastreadores de equipaje. Pequeños dispositivos del tamaño de una moneda grande que se colocan dentro de la maleta y que transmiten su ubicación en tiempo real a través de la red de teléfonos inteligentes. Los más conocidos son AirTag de Apple y los dispositivos equivalentes de otras marcas. Si usted ya tiene uno de estos dispositivos dentro de su maleta, puede ver en su teléfono exactamente dónde está su maleta en este momento. ¿En qué aeropuerto? ¿En qué terminal? Y en algunos casos con suficiente precisión para determinar si está en el área de equipajes perdidos o en la bodega esperando ser cargada en el próximo vuelo. Esa información puede ser extraordinariamente útil cuando habla con el agente de la aerolínea. Porque puede decirle exactamente dónde está su maleta según el rastreador. Y eso le da una posición mucho más fuerte en la conversación que simplemente reportar que no apareció. Si todavía no tiene un rastreador en su maleta, considere seriamente conseguir uno antes de su próximo viaje. El costo es relativamente bajo. Y la tranquilidad que proporciona saber exactamente dónde está su maleta en cada momento del viaje, no tiene precio para un adulto mayor que viaja con pertenencias importantes. Bloque 2, 9 a 16:30. ¿Qué hacer cuando la aerolínea no responde, y cómo presionar al sistema para que actúe? Voy a ser muy directo con usted sobre algo que ocurre con una frecuencia que debería indignarnos a todos. Las aerolíneas tienen un protocolo oficial para manejar los casos de equipaje perdido. Un protocolo que incluye actualizaciones regulares al pasajero. Gestiones activas para localizar la maleta. Y comunicación proactiva cuando hay novedades. Pero en la práctica real, muchas aerolíneas simplemente registran el caso en el sistema y esperan que el pasajero se canse de esperar y deje de reclamar. Saben que la mayoría de los pasajeros no va a insistir indefinidamente. Saben que muchos van a aceptar la situación después de unos días sin noticias. Y saben que entre menos activo sea el pasajero en su reclamación, menos tienen que hacer para resolverla. Por eso la segunda parte de este episodio trata de algo igualmente importante que saber rastrear su maleta. Se trata de saber presionar al sistema cuando el sistema prefiere ignorarle. El primer nivel de presión es la llamada de seguimiento sistemática. No espere a que la aerolínea le llame. Usted va a llamarles. Con una frecuencia específica. Cada 24 horas durante los primeros 3 días. Y cada 48 horas a partir del cuarto día si la maleta todavía no apareció. Cada vez que llame, tenga su número de referencia listo. Pregunte específicamente, ¿cuál es el estado actual de mi caso en World Tracer? ¿Hubo alguna actualización desde mi última llamada? ¿Qué gestiones específicas se realizaron hoy para localizar mi maleta? Esas preguntas específicas demuestran que usted está siguiendo su caso de cerca. Que conoce el sistema. Y que no va a desaparecer silenciosamente. Los agentes de atención al cliente responden de manera muy diferente a pasajeros que hacen preguntas específicas versus pasajeros que simplemente preguntan si hay noticias. El segundo nivel de presión es la comunicación escrita. Después de cada llamada telefónica,
Envíe un correo electrónico al servicio de atención al cliente de la aerolínea resumiendo lo que le dijeron en esa llamada. El nombre del agente si lo proporcionó. La fecha y hora de la llamada. Y lo que le informaron sobre el estado de su caso. Esos correos crean un registro escrito de toda su gestión. Un registro que demuestra que usted estuvo activo en la búsqueda de su maleta desde el principio. Que la aerolínea tuvo conocimiento de su caso en todo momento. Y que cualquier falta de gestión de parte de la aerolínea está documentada. Ese registro puede ser fundamental si necesita escalar su reclamación a niveles superiores porque demuestra exactamente cuándo reclamó, qué le dijeron y qué hicieron o dejaron de hacer. El tercer nivel de presión es algo que muy pocos pasajeros usan pero que tiene un impacto enorme cuando los niveles anteriores no producen resultados. Es la reclamación formal ante la Autoridad de Aviación Civil de su país. En Estados Unidos esa autoridad es el Departamento de Transporte que tiene un proceso específico para reclamaciones de pasajeros aéreos. En España es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En México es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En Colombia es la Aeronáutica Civil. Y en Argentina es el Instituto Nacional de Aviación Civil. Presentar una reclamación formal ante estas autoridades no requiere un abogado. No requiere conocimientos legales especiales. Requiere simplemente describir lo que ocurrió, qué gestiones realizó con la aerolínea, qué respuestas recibió y qué resolución está buscando. Cuando una aerolínea recibe una notificación de que un pasajero presentó una reclamación formal ante la autoridad reguladora, el nivel de atención que ese caso recibe internamente cambia de manera inmediata y significativa. Porque las aerolíneas saben que las autoridades reguladoras tienen el poder de imponer sanciones. Y prefieren resolver el caso del pasajero antes de que eso ocurra. Bloque 3, 16:30 a 22:30. Lo que debe hacer si su maleta llega dañada o con contenido faltante y los derechos adicionales que tiene. Hay una situación que ocurre con frecuencia y que es igualmente frustrante que perder la maleta completamente. Es cuando la maleta finalmente aparece, pero no está en el mismo estado en que usted la entregó. Llega con daños físicos visibles. Con la cerradura forzada. Con objetos faltantes dentro. O con artículos dañados que estaban perfectamente bien cuando usted la entregó. Y muchos adultos mayores en esa situación simplemente agradecen que la maleta apareció y no hacen nada más. Sin saber que tienen derechos específicos por ese daño o por ese contenido faltante que pueden ejercer aunque la maleta ya haya llegado. Lo primero que debe hacer cuando su maleta llega después de haber estado perdida, antes de abrir cualquier cierre, antes de verificar cualquier contenido, es fotografiar el exterior de la maleta completamente. Todos los ángulos. Todos los daños visibles. Con fecha y hora visible en las fotografías. Esas fotografías son su evidencia del estado en que recibió la maleta. Y son la base de cualquier reclamación por daños físicos. Luego abra la maleta y compare su contenido con las fotografías que tomó del interior antes de entregarla en el origen. Esas fotografías que aprendimos a tomar en episodios anteriores son ahora su evidencia de lo que llevaba y de lo que ahora falta o está dañado. Si encuentra daños o contenido faltante, tiene un plazo específico para reportarlos a la aerolínea. Según el Convenio de Montreal, ese plazo es de 7 días para daños físicos a la maleta y de 21 días para contenido faltante. Fuera de esos plazos, la reclamación puede ser rechazada automáticamente. Presente su reclamación por escrito. Con fotografías como evidencia. Con la lista detallada de objetos faltantes o dañados y su valor estimado. Y con referencia explícita al Convenio de Montreal y a los derechos que ese convenio le garantiza. Una reclamación bien documentada y presentada dentro del plazo correcto tiene una probabilidad muy alta de resultar en una compensación real. Una reclamación verbal, tardía o sin documentación, prácticamente nunca produce ningún resultado favorable. Cierre parte 2, 22:30 a 24.
Amigos, en esta segunda parte aprendimos cómo rastrear su maleta usted mismo sin depender de que la aerolínea le llame. Las 3 herramientas concretas para presionar al sistema cuando el sistema prefiere ignorarle. Y los derechos específicos que tiene cuando su maleta finalmente aparece pero llega dañada o con contenido faltante. Pero todavía falta algo fundamental. En la parte 3 vamos a cerrar con lo más poderoso de todo. El sistema completo de prevención para que su maleta nunca vuelva a perderse. La compensación máxima que puede recibir cuando su maleta se pierde definitivamente. Y algo más que puede protegerle de todas las situaciones que hemos descrito en estas 3 partes antes de que ocurran. No se pierda la parte 3. Es la más importante de todas. Si este video le ha sido útil, suscríbase ahora mismo a Aerocódigo Supremo y active la campanita. Cada semana publicamos información que protege su dinero, sus derechos y su tranquilidad al viajar. Su maleta nunca apareció. Las llamadas a la aerolínea no produjeron nada. Los correos quedaron sin respuesta satisfactoria. Y usted está ahí con una pérdida real. Con pertenencias que no va a recuperar. Y con la sensación de que el sistema ganó y usted perdió. Pero eso no es verdad. Porque en este momento exacto, después de 21 días sin su maleta, usted entra en la fase más poderosa de todo el proceso. La fase donde la ley está completamente de su lado. Donde la aerolínea tiene obligaciones económicas muy específicas que no puede ignorar. Y donde usted puede recuperar una compensación real que puede llegar a miles de dólares. Hoy va a aprender exactamente cómo llegar a esa compensación. Paso a paso. Sin abogados. Sin tribunales. Y desde la comodidad de su casa. Recordatorio partes anteriores, 0:45 a 1:30. Voz pausada y clara. En la parte 1 aprendimos los primeros 5 minutos críticos cuando la maleta no aparece. Las palabras exactas que debe decir en el mostrador. Y la compensación inmediata que le corresponde por ley y que solo puede reclamar dentro del aeropuerto. En la parte 2 revelamos cómo rastrear su maleta usted mismo sin depender de la aerolínea. Las 3 herramientas para presionar al sistema cuando no responde. Y los derechos específicos cuando su maleta llega dañada o con contenido faltante. Hoy cerramos con lo más poderoso de todo. La compensación máxima que le corresponde. El sistema completo de prevención. Y el protocolo definitivo para que esto nunca vuelva a ocurrirle. Bloque 1, 1:30 a 9. La compensación máxima que le corresponde después de 21 días, y cómo reclamarla correctamente. Permítame comenzar con algo que es absolutamente fundamental entender. Cuando su maleta no aparece en 21 días desde la fecha del vuelo, deja de ser una maleta retrasada. En ese momento se convierte oficialmente en una maleta perdida según las regulaciones internacionales de aviación. Y esa clasificación cambia completamente el nivel de compensación al que usted tiene derecho. Ya no estamos hablando de la compensación por necesidades inmediatas de los primeros días. Estamos hablando de la compensación completa por la pérdida total de su maleta y de todo su contenido. El Convenio de Montreal establece que la aerolínea es responsable de compensar al pasajero por la pérdida de su equipaje hasta un límite de aproximadamente $1,700 por pasajero en 2026. Ese límite se actualiza periódicamente y puede variar ligeramente según el año y la aerolínea específica. Pero hay algo muy importante que debe entender sobre ese límite. No es automático. No llega solo. La aerolínea no va a enviarle un cheque de $1,700 al día 21 porque su maleta se perdió. Ese dinero existe únicamente si usted lo reclama correctamente con la documentación adecuada dentro de los plazos establecidos. Y el proceso de reclamación para la compensación máxima tiene requisitos específicos que muchos pasajeros no cumplen porque nadie se los explicó. El primer requisito es tener el reporte formal de equipaje perdido presentado dentro del aeropuerto en el momento del incidente. Sin ese reporte inicial,
La reclamación de compensación máxima no puede procesarse porque no existe documentación oficial de que la maleta fue reportada en el momento correcto. El segundo requisito es presentar una lista detallada del contenido de la maleta con el valor estimado de cada objeto. Esta lista debe ser lo más específica y lo más completa posible. No simplemente ropa y artículos personales, sino cada prenda con su descripción y valor aproximado. Cada artículo de higiene o cuidado personal con su marca y precio. Cada medicamento con su nombre y costo. Cada objeto de valor con su descripción completa. Esa lista detallada es lo que la aerolínea va a usar para calcular el monto de la compensación. Y mientras más detallada y más documentada sea esa lista, más difícil le resulta a la aerolínea ofrecer una compensación inferior a la que le corresponde. El tercer requisito es presentar la reclamación formal de compensación máxima por escrito dentro de los plazos establecidos. En la mayoría de los países ese plazo es de 2 años desde la fecha del vuelo. Pero no espere hasta el límite. Presente la reclamación en cuanto pasen los 21 días y su maleta sea clasificada oficialmente como perdida. Cuando presente esa reclamación escrita, incluya siempre una referencia explícita al artículo 22 del Convenio de Montreal, que es el artículo específico que establece los límites de responsabilidad de las aerolíneas por pérdida de equipaje. Esa referencia legal demuestra que usted conoce sus derechos y que espera que sean respetados completamente. Bloque 2, 9 a 16:30. Lo que debe hacer si la aerolínea le ofrece menos de lo que merece y cómo negociar correctamente. Cuando usted presenta su reclamación de compensación máxima, la aerolínea va a responder. Siempre responde cuando la reclamación está bien presentada y hace referencia a regulaciones internacionales específicas. Pero la respuesta inicial de la aerolínea casi nunca es el máximo que le corresponde. Es una oferta inicial diseñada para ver si usted la acepta sin negociar. Una cantidad menor que el límite máximo presentada de manera que parezca generosa y definitiva. Y la mayoría de los adultos mayores en esa situación la acepta. Porque están cansados del proceso. Porque la oferta parece razonable. Porque no saben que pueden negociar. Y porque nadie les explicó que esa primera oferta es exactamente eso, una primera oferta. No una decisión final. Lo que debe hacer cuando recibe esa primera oferta es algo que requiere paciencia pero que puede resultar en una compensación significativamente mayor. Primero revise la oferta cuidadosamente. Compare el monto ofrecido con el valor total de su lista detallada de contenido. Si la oferta cubre razonablemente el valor real de lo que perdió, puede ser una resolución aceptable. Pero si la oferta es significativamente inferior al valor real de su pérdida, tiene el derecho de rechazarla y negociar. Para rechazar y negociar correctamente, responda por escrito a la oferta de la aerolínea. Agradezca su respuesta. Indique que ha revisado la oferta y que no refleja el valor real de las pertenencias perdidas. Adjunte su lista detallada con los valores específicos. Y proponga una contraoferta específica basada en esos valores. Esa contraoferta escrita mueve la negociación a un terreno donde usted tiene más control. Porque ahora hay 2 posiciones documentadas. La de la aerolínea y la suya. Y la aerolínea sabe que si no llegan a un acuerdo razonable, el siguiente paso es la autoridad reguladora. Un paso que a la aerolínea le cuesta significativamente más que simplemente mejorar su oferta. En la mayoría de los casos, cuando un pasajero responde a la primera oferta con una contraoferta escrita bien documentada, la aerolínea mejora su propuesta. No siempre hasta el máximo. Pero significativamente más que la primera oferta. Y si después de la negociación la aerolínea todavía no ofrece una compensación que refleja razonablemente su pérdida real, entonces es el momento de escalar al siguiente nivel. Ese siguiente nivel es presentar una reclamación formal ante la Autoridad de Aviación Civil de su país mencionando específicamente el artículo 22 del Convenio de Montreal y el monto de compensación que considera que le corresponde. Con toda la documentación de su caso incluida. Con el historial de comunicaciones con la aerolínea.
Y con la diferencia entre lo que le ofrecieron y lo que usted considera justo según la regulación internacional. Las autoridades reguladoras tienen el poder de investigar esa reclamación y de determinar si la aerolínea cumplió con sus obligaciones según el Convenio de Montreal. Y cuando una aerolínea recibe esa investigación oficial, la resolución del caso del pasajero se acelera significativamente. Bloque 3, 16:30 a 22. El sistema completo de prevención, para que su maleta nunca vuelva a perderse. Llegamos al momento más importante de estas tres partes. Y quiero darle algo completamente concreto con lo que cerrar. El sistema definitivo que se aplica antes de cada viaje, reduce a casi cero la probabilidad de que su maleta se pierda. Y si algo sale mal de todas maneras, le deja en la posición más fuerte posible para recuperarla o para recibir la compensación máxima que le corresponde. Este sistema tiene 6 elementos que trabajan juntos. El primer elemento es la identificación completa de su maleta por dentro y por fuera antes de cada viaje. Por fuera un elemento visual distintivo que la hace inmediatamente reconocible. Por dentro una tarjeta con su nombre completo, su número de teléfono, su dirección en el destino y su correo electrónico. El segundo elemento es la fotografía completa del contenido antes de cerrar la maleta. 3 a 5 fotografías claras de todo el contenido con fecha y hora visible. Esas fotografías son su evidencia si necesita presentar una lista detallada para una reclamación de compensación. El tercer elemento es retirar todas las etiquetas de viajes anteriores del exterior de la maleta antes de cada viaje. Ese hábito simple de 10 segundos elimina uno de los errores más frecuentes que causan que las maletas sean dirigidas al destino incorrecto. El cuarto elemento es colocar un rastreador de equipaje dentro de la maleta antes de cada viaje. Un dispositivo pequeño del tamaño de una moneda que le permite ver en tiempo real dónde está su maleta desde su teléfono. Si su maleta se pierde, ese rastreador puede decirle exactamente en qué aeropuerto está. Esa información le da una ventaja enorme cuando habla con el agente de la aerolínea. El quinto elemento es guardar siempre su talón de equipaje en el mismo lugar donde guarda su pasaporte. Accesible en todo momento durante el viaje. Porque ese talón es el documento más importante que tiene si su maleta no aparece. Y perderlo complica enormemente cualquier reclamación posterior. El sexto elemento es verificar antes de cada viaje si su tarjeta de crédito incluye seguro de equipaje y si el boleto fue pagado con esa tarjeta. Ese seguro puede duplicar o triplicar la compensación que recibe si su maleta se pierde, definitivamente combinado con el seguro automático del Convenio de Montreal. Esos 6 elementos aplicados consistentemente en cada viaje convierten algo que para muchos adultos mayores es una fuente de ansiedad y de problemas en algo completamente manejable y predecible. Cierre final, 22 a 24. Voz cálida, emotiva, profunda. Amigos, llegamos al final de estas 3 partes. Y quiero cerrar con algo que va mucho más allá de las maletas, los rastreadores y las compensaciones económicas. Quiero hablarle de algo que se llama confianza en el sistema. Porque uno de los efectos más dolorosos que tiene perder una maleta en un adulto mayor no es la pérdida material, aunque esa también duele. Es la sensación de que el sistema es más poderoso que usted. De que las aerolíneas hacen lo que quieren. De que no hay nada que pueda hacer para protegerse o para reclamar lo que le pertenece. Esa sensación es completamente comprensible. Pero después de estas 3 partes, ya no es verdad para usted. Porque ahora sabe exactamente qué hacer cuando su maleta no aparece. Sabe qué decir en el mostrador y qué no decir. Sabe cómo rastrear su maleta sin depender de que la aerolínea le llame. Sabe cómo presionar al sistema cuando el sistema prefiere ignorarle. Sabe cuando su maleta pasa oficialmente de retrasada a perdida y qué derechos tiene en ese momento. Sabe cómo negociar una compensación justa cuando la primera oferta no refleja su pérdida real. Y sabe cómo aplicar un sistema de 6 elementos antes de cada viaje para que esto nunca vuelva a ocurrirle. Ese conocimiento es poder real. Un poder que nadie puede quitarle.
y que va a acompañarle en cada viaje que realice de aquí en adelante. En la parte 1 aprendió los primeros 5 minutos críticos y las palabras exactas que cambian todo. En la parte 2 aprendió a rastrear, presionar y reclamar correctamente. Y hoy en la parte 3 aprendió la compensación máxima que le corresponde, cómo negociarla y el sistema completo de prevención que protege su maleta antes de que algo salga mal. Le pido una sola cosa antes de cerrar este video. Comparta estas 3 partes con alguien que usted quiera. Con un familiar mayor que viaja frecuentemente y que nunca ha sabido qué hacer cuando su maleta no aparece. Con un amigo que perdió una maleta en el pasado y que quizás ni siquiera reclamó la compensación que le correspondía. Con alguien que simplemente merece viajar con más información y con más tranquilidad de la que tiene ahora. Porque eso es lo que hace esta comunidad. Nos protegemos. Nos informamos. Y nos aseguramos de que nadie viaje solo con miedo o con ignorancia cuando hay información disponible que puede cambiarlo todo. Y si todavía no está suscrito a Aerocódigo Supremo, este es su momento. Haga clic en el botón de suscripción ahora mismo. Active la campanita. Porque cada semana publicamos información que puede proteger su dinero, sus derechos, su salud y su tranquilidad cada vez que viaja. Gracias por haber estado aquí durante estas 3 partes. Gracias por su confianza. Gracias por ser parte de esta comunidad que crece cada semana con personas como usted que merecen viajar con dignidad, con información y con paz. Los quiero mucho. Cuídense siempre. Y recuerden, su maleta es parte de su viaje. Pero sus derechos sobre ella son parte de su dignidad. Y esa dignidad nadie puede quitársela. Hasta la próxima. Los espero muy pronto. En Aerocódigo Supremo.